Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase del programa Vamos para la Universidad. El día de hoy tendremos nuestra clase número 22, en la cual vamos a trabajar la trigonometría del triángulo rectángulo. Inicialmente, para llegar precisamente hasta los triángulos rectángulos, vamos a hablar un poco acerca de la medición de ángulos, los grados, los radianes. Miraremos los ángulos notables y, por último, daremos la definición de las raciones trigonométricas precisamente en los triángulos rectángulos. Vamos entonces a comenzar con la definición de lo que sería un ángulo y la forma como se miden los ángulos. Vamos a decir que al conjunto de puntos determinado por dos semirrectas que tienen el mismo extremo se denomina ángulo. En pantalla tenemos un gráfico y tenemos dos semirrectas que en este caso tienen un mismo punto extremo común. Ese punto común es precisamente el punto que llamamos O. Ese es el punto común de las dos semirrectas. Esas dos semirrectas forman algo que nosotros vamos entonces a conocer como un ángulo. Esta región entonces formada, el interior o esta abertura que forman las semirrectas que van desde el punto O pasando por el punto B y que va desde el punto O pasando por el punto A, forman entonces la región que nosotros vamos a conocer como ángulo. Vamos a decir que el lado o la recta que contiene precisamente al punto O y al punto A lo vamos a llamar U. Este U va a ser para nosotros el lado inicial del ángulo y la semirrecta que contiene a los puntos O y B la vamos a llamar V, y esta V va a ser el lado terminal del ángulo. El punto O lo vamos a conocer como el vértice del ángulo y la abertura precisamente que se forma entre las dos semirrectas lo vamos a conocer precisamente como alfa, y este alfa va a ser para nosotros una forma de representar el ángulo que se forma precisamente entonces entre las dos semirrectas. Aquí tenemos una definición en términos de letras griegas para ángulos. Normalmente vamos a utilizar alfa, beta, teta, entre otras letras griegas para representar ángulos. Esa va a ser precisamente una notación. Otra notación que se utiliza es a partir de puntos que se encuentran en las semirrectas que forman los ángulos. En este caso tenemos los puntos que son A, precisamente el vértice O, y el punto B. También nos permiten dar una definición, otra forma de definir los ángulos, que va a ser la siguiente. Vamos a definir el ángulo que pasa por los puntos A, O, B,
donde podemos ver que A y B están en semirrectas diferentes y que O es el punto común en ambas semirrectas. Algo importante para ahora, para la medición de ángulos, es mirar hacia qué lado vamos a tomar la medida positiva y hacia qué lado vamos a tomar la medida negativa. El ángulo que tenemos en pantalla está orientado, o la orientación que tiene, está en el sentido opuesto a la manecilla del reloj. Vamos a mirar que precisamente esta orientación, sentido contrario a la manecilla del reloj, va a ser la orientación positiva para los ángulos, y en el caso de que la orientación sea en el sentido de las manecillas del reloj, vamos a tomar el ángulo como negativo. Pero para eso vamos a utilizar el siguiente gráfico para representar precisamente los ángulos negativos y los ángulos positivos. Continuamos entonces con la medición de ángulos y decimos que si la rotación es contraria a las manecillas del reloj, el ángulo lo vamos a tomar como positivo. Y si la rotación del ángulo es en el sentido de las manecillas del reloj, entonces el ángulo lo vamos a considerar negativo. En pantalla tenemos un ángulo. El ángulo alfa, estamos señalando acá, este ángulo tiene una rotación que es precisamente contraria a las manecillas del reloj. Por tanto, vamos a decir que este ángulo alfa es un ángulo positivo, mientras que el ángulo que está exterior, que vamos a llamar beta, este ángulo tiene una rotación contraria a las manecillas del reloj, precisamente una rotación en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Por tanto, este ángulo beta lo vamos a considerar como un ángulo negativo. Entonces ya conocemos cuál va a ser el sentido en el cual los ángulos van a ser positivos y el sentido en el cual los ángulos van a ser positivos. Como estamos hablando de medidas de ángulos, vamos entonces a definir algunas medidas. Vamos a hablar de los grados sexagesimales y vamos a hablar de los radianes. Vamos a definir inicialmente lo que serían los grados a partir de lo que hemos definido como un ángulo. Tenemos acá la definición de medida de ángulo en grados. Esa primera definición es muy usual, aunque también la de radianes es bastante utilizada. Vamos a decir que un grado, que va a ser la unidad de medida de un ángulo cuyo lado terminal se obtiene al rotar el lado inicial una longitud que es la siguiente fracción: 1 sobre 360 de circunferencia en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Claro, porque vamos a medir un grado de forma positiva, entonces la rotación tiene que ser en el sentido contrario al que giran las manecillas del reloj. Entonces, un grado es 1 sobre 360 grados de circunferencia.
Entonces, en un círculo, lo que tenemos es lo siguiente. Lo que se hace es precisamente dividir la circunferencia en 360 partes iguales y lo que vamos a hacer es considerar un ángulo que va a tener precisamente la siguiente longitud o la siguiente parte de esas 360 partes en que hemos dividido la circunferencia. El lado inicial de la circunferencia lo vamos a trasladar o vamos a tomar un ángulo que tenga como lado terminal una longitud que es precisamente equivalente a un pedacito de esos 360 pedazos en los cuales hemos dividido la circunferencia. En este caso, el círculo que tenemos en pantalla, aquí tenemos 1 grado, precisamente la abertura que hemos tomado o lo que nos desplazamos para llegar del punto inicial al punto final es precisamente uno de esos 360 cortes que hemos hecho en la circunferencia. Esa sería precisamente la definición de lo que es un ángulo en grados y lo que sería la unidad precisamente para la medida en grados. Ahora, ¿por qué 360 es el número escogido para definir los grados? Es porque es uno de los números entre 0 y 1000 que mayor cantidad de divisores tiene. Entonces es un número que se adapta precisamente a muchas condiciones por sus características y por sus múltiples divisores. Esa es la condición entonces, la vuelta completa entonces, la circunferencia completa nos va a marcar entonces un ángulo de 360 grados y vamos a mirar ciertas características. Empezamos definiendo el ángulo de 180 grados. 180 grados es precisamente considerar la circunferencia y dividirla en dos. Lo que estamos haciendo acá es una división de la circunferencia en dos partes iguales. Entonces, si la rotación completa en la circunferencia es de 360 grados, si la rotación completa es de 360 grados, la mitad de la circunferencia, es decir, 360 entre 2, nos va a dar precisamente el ángulo de 180 grados. Precisamente la mitad de la circunferencia. Otro ángulo que vamos a utilizar bastante es el ángulo del 90 grados. Precisamente es un ángulo con el cual vamos a trabajar hoy en los triángulos rectángulos. El ángulo de 90 grados se forma precisamente cuando la circunferencia se divide en 4 partes iguales. Ese va a ser el ángulo de 90 grados, entonces en este caso sería precisamente 360 grados, que es la rotación completa, dividido entre 4, nos va a dar precisamente el ángulo de 90 grados o el ángulo recto. Otros ángulos como el ángulo de 45 y de 30 pues se forman también haciendo divisiones precisamente en la circunferencia. Vamos a tomar el de 45,
se puede ver que en el ángulo de 45 la cantidad de divisiones que se deben realizar son las siguientes. En una circunferencia vamos a tener que si dividimos la circunferencia en 8 partes iguales, vamos a tener precisamente el ángulo de 45 grados, que lo encontramos dividiendo 360 entre 8. Y este resultado nos da el ángulo de 45 grados. Hemos visto que muchos de los ángulos que estamos formando los construimos a partir de la rotación completa de 360, dividiendo sobre ciertos números. Y miremos que precisamente las condiciones del número 360 por sus múltiplos y por sus muchos divisores permite pues, tener estos ángulos que estamos definiendo, el de 45, el ángulo de 30 grados va a ser 360 en este caso dividido entre 12, y esto nos daría el ángulo de 30 grados. Aquí tenemos entonces algunos ángulos conocidos: el ángulo llano, el ángulo recto, unos ángulos que van a ser notables, el de 45 y el de 30. Vamos a mirar otra forma de medida. Ya miramos la definición de medida en grados. Vamos a dar la definición de medida en radianes, que sería la segunda forma como vamos a medir los ángulos el día de hoy. Precisamente vamos a tener en cuenta que la rotación tiene que ser en el sentido contrario a las manecillas del reloj para que el ángulo sea también medido de forma positiva. Vamos a decir que un radián es la medida del ángulo central de una circunferencia que abarca un arco de longitud igual al radio. Primero que todo, hay una definición importante que es la definición de ángulo central. Un ángulo central pues, es precisamente aquel ángulo que tiene como vértice el centro de la circunferencia. De esa forma se define un ángulo central. Ahora decimos que un radián es la medida de ese ángulo con vértice en el centro de la circunferencia, el cual abarca un arco de longitud igual al radio. El arco al cual se refiere la definición es precisamente esta longitud que une estos dos puntos. Esa longitud que une estos dos puntos en la circunferencia es lo que se va a llamar arco. Normalmente se le suele definir a esa longitud como S. S va a ser la longitud del arco, y la definición dice que este ángulo teta, donde estamos utilizando otra letra griega para su representación, este ángulo teta es un radián. Teta es igual a un radián si se cumple que en la circunferencia la longitud de S es igual al radio de la circunferencia.
Entonces, si se cumple esta propiedad, si la longitud del arco es igual al radio, vamos a tener que ese ángulo central mide lo que vamos a conocer como un radian. Y podemos entonces preguntarnos qué son 2 radianes, 3 radianes, 4 radianes, y en general cuál es la relación que existe entre los radianes y los grados. En la siguiente presentación vamos a ilustrar lo que serían 2 radianes, 3 radianes, para poder llegar a una relación entre los radianes y la medida en grados. Entonces, un radian es aquel ángulo cuando la longitud de arco tiene la misma medida que el radio de la circunferencia. Tenemos entonces en la primera imagen lo que sería un radian. Un radian entonces es aquel ángulo, como lo habíamos visto, donde S, que es la longitud del arco, mide lo mismo que R. Entonces esas 3 partes que conforman precisamente el ángulo central y el arco tienen la misma longitud. Aquí tendríamos entonces la definición de un ángulo que está en radianes, pero para definir 2 radianes, entonces la longitud de arco que vamos a considerar va a ser la siguiente: R y R, es decir, toda la longitud va a ser 2R. Si en este caso la longitud S es igual a 2R, y en este caso el radio de la circunferencia sigue siendo R, entonces la medida del ángulo que vamos a tener va a ser de 2 radianes. Y así podemos entonces tener otras medidas, ya si dividimos, si la longitud del arco es precisamente igual a 3R, si S es igual a 3 veces el radio, entonces en ese caso tendríamos lo que se conoce como 3 radianes. De esa forma se tendrían entonces las medidas para 4 radianes, de la misma forma, 5 radianes, 6 radianes. Podemos ver que en 6 radianes prácticamente la longitud del arco, que en este caso la estamos definiendo como S igual a 6 veces el radio, abarca casi toda la circunferencia. Entonces, si S es igual a 6 veces el radio, tenemos lo que para nosotros va a ser 6 radianes. Pero la vuelta completa no es, en términos de radianes, no va a ser precisamente una multiplicación por un número entero, sino que en este caso vamos a tener la siguiente condición. En grados habíamos visto que una rotación completa era 360 grados. En radianes vamos a decir que la rotación completa equivale a 2pi radianes. Utilizamos el número irracional pi precisamente para ilustrar la rotación completa o la vuelta completa en la circunferencia. Entonces, lo que tenemos es la siguiente relación.
podemos decir por acá que tenemos en radianes, por aquí teníamos los grados, la rotación completa en radianes es 2pi, lo que equivale en grados a 360 grados. Pero si queremos la mitad de la circunferencia en términos de radianes, entonces recordemos que el ángulo llano, el ángulo de 180 grados, que es precisamente la división entre 360 entre 2, nos permite encontrar la medida en radianes. En este caso sería 2pi entre 2, por tanto el equivalente a 180 grados en radianes va a ser igual al número pi. Si dividimos a 180 entre 2, es decir, 90 grados, entonces vamos a dividir al número pi también entre 2. Pi medios es el equivalente en radianes al ángulo en grados de 90 grados. También podemos encontrar el ángulo de 45. 45 sería precisamente la mitad de pi medios, en este caso sería pi cuartos. Y hemos encontrado algunos de los ángulos que habíamos definido anteriormente en términos de grados y en términos de radianes. Ahora la pregunta es, dado cualquier ángulo en grados, ¿cómo lo pasamos a radianes? Y dado cualquier ángulo en radianes, ¿cómo lo convertimos a grados? Para eso vamos a utilizar las siguientes condiciones. Esa condición que vamos a utilizar precisamente se genera a partir de una regla de 3, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para convertir un ángulo que está en grados a radianes, lo que vamos a hacer es multiplicar el número, en este caso es 765, este número que está en grados lo vamos a multiplicar por la siguiente expresión: pi sobre 180. Recordemos que pi equivale a 180 en grados. Entonces, si multiplicamos 765 por pi sobre 180, recordemos que pi está en radianes. En este caso, el ángulo nos va a quedar en términos de radianes. Ahora vamos a mirar entonces el resultado, precisamente de tener 765 sobre 180. Recordemos que esto nos va a dar en radianes. ¿Cuál sería entonces el ángulo que encontraríamos en términos de radianes? Lo que podemos hacer es un proceso de simplificación entre esas dos expresiones, entre 765 y precisamente entre 180. Lo que podemos mirar es que 765 es impar y 180 es par. Ambos números son divisibles por 3. En este caso, 180 dividido entre 3 nos daría 60. Y en este caso tendríamos
que 765 dividido entre 3 nos va a dar 255. ¿Sí? Esa sería la simplificación, dividiendo entre 3. Esto sigue en radianes. Podemos seguir simplificando. Podemos verificar. Estos números tienen quinta. Ambos son divisibles por 5. El 12 nos da como resultado cuando dividimos a 60 entre 5. Y 255 dividido entre 5 nos daría 51. 51 sobre 12 radianes. ¿Podemos simplificar más? Sí, por aquí me dijeron que da 17 cuartos. Y es precisamente porque 51 tiene tercera y el 12 también. El resultado, entonces, en términos de radianes, va a ser el número 17 cuartos. Ese sería entonces la relación o el número 765 grados en términos de radianes equivale a 17 cuartos. Y para convertir el ángulo que está en radianes bueno, nos falta pi, ¿cierto? Por aquí va pi. Nos estaba faltando precisamente el número que teníamos en el numerador. Ahora, para convertir el número 41 sobre 12 pi radianes a grados, también vamos a emplear pues, la regla de 3 directa, y lo que vamos a hacer es multiplicar precisamente 41 doceavos de pi, que está en términos de radianes, lo vamos a multiplicar por la razón 180 sobre pi sobre pi radianes, de tal forma que se simplifiquen los radianes y queden solamente los grados. Aquí podemos ver que al hacer este producto o esta multiplicación se cancela el pi radianes con el pi radianes y ya nos va a quedar una expresión que va a depender solamente de los grados, y vamos a multiplicar 41 sobre 12 por 180 grados. Vamos a simplificar esa expresión y vamos a mirar a qué es equivalente este ángulo en términos de grados. Para hacer el producto, pues multiplicamos 141 por 180 y dividimos entre 12, pero nos podemos dar cuenta que 180 es divisible por 12. En este caso, 180 dividido entre 12, pues nos va a dar como resultado 15. En realidad el resultado es multiplicar 41 por 15, dado que 180 dividido entre 12 nos da como resultado el número 15. Y por tanto, en términos de grados, el resultado va a ser el producto de 41 por 15, que nos da precisamente 615. Ese sería precisamente el resultado que tendríamos al pasar este ángulo en radianes a grados.
41/12 de pi radianes equivale en grados al número 615. Esa sería la forma entonces para pasar cualquier ángulo de radianes a grados y cualquier ángulo de grados a radianes, utilizando precisamente las dos expresiones que hemos utilizado. Teniendo en cuenta esto, aquí tenemos otros, ya un resumen de algunos ángulos que vamos a definir como ángulos notables. Esos ángulos notables van a ser los ángulos de 0 grados, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180 grados hasta la rotación completa, que es de 360 grados. Y tenemos la relación 0 radianes equivale a 0 grados. 30 grados se puede verificar que 30 grados es igual a pi sobre 6 radianes. Precisamente multiplicando el 30 se multiplica por pi sobre 180 y el resultado da un sexto de pi. Y de ahora en adelante lo vamos a llamar pues precisamente pi sextos. El ángulo de 45 grados, pi cuartos. El de 60 grados, pi tercios, también se puede verificar con el proceso que hicimos en la diapositiva anterior, que convertir el ángulo de 60 grados a radianes nos arroja un resultado de pi tercios. Un ángulo de 300 grados a radianes, pues nuevamente multiplicamos por pi sobre 380 y nos da como resultado 5 tercios de pi. Y tendríamos entonces otros ejemplos de cómo se pasan de grados a radianes, y aquí tenemos pues precisamente unas ilustraciones gráficas de cada uno de los ángulos, el de 30, el de 60 y precisamente un ángulo de 300 grados, todos medidos en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Ese sería entonces un resumen y lo que vamos a tomar nosotros como ángulos notables. En los procesos de trigonometría y en muchos de los resultados es necesario manejar muy bien estos ángulos y manejarlos también en compañía de precisamente de las funciones o de las razones trigonométricas que vamos a definir ahora. Con toda la construcción que hemos hecho, vamos a definir un triángulo rectángulo, y en ese triángulo rectángulo, aquel que tiene precisamente un ángulo de 90 grados, vamos a definir unas relaciones de funciones trigonométricas que van a estar en relación a los lados de este triángulo rectángulo. Dado un triángulo rectángulo, se definen las funciones trigonométricas del ángulo θ por medio de las siguientes razones. Este ángulo θ que vamos a definir es precisamente un ángulo agudo, ¿sí? Es un ángulo menor de 90 grados, y las razones trigonométricas que vamos a definir para este ángulo van a ser las siguientes. Vamos a definir la función o la razón trigonométrica seno como la división entre dos de los lados de este triángulo, el lado que es opuesto al ángulo θ, el lado que es opuesto a θ, lo vamos a llamar cateto opuesto.
Y vamos a definir entonces la razón trigonométrica seno como la división precisamente entre la longitud de ese cateto o de ese lado, entre la longitud de ese lado sobre la longitud del lado mayor en el triángulo rectángulo. Ese lado mayor lo vamos a conocer como la hipotenusa. Entonces el seno, la función trigonométrica seno, la definimos como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. La función trigonométrica coseno la vamos a definir a partir de la longitud del lado que es adyacente al ángulo θ, que de ahora en adelante lo vamos a conocer como cateto adyacente, dividido la longitud precisamente de el lado más largo del triángulo rectángulo, que en este caso es la hipotenusa. Definimos la función trigonométrica coseno como cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente, la función trigonométrica tangente, la vamos a definir como la división entre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Estas van a ser entonces las razones trigonométricas para el ángulo agudo θ en el triángulo rectángulo, las funciones seno, coseno y tangente, y también podemos definir sus funciones recíprocas. Las funciones recíprocas son la función cosecante, secante y cotangente. Las vamos a llamar recíprocas es precisamente porque la función seno es una razón, es una división entre dos números, entre el valor de la longitud del cateto opuesto sobre el valor o la longitud de la hipotenusa. Eso nos da una razón. La cosecante es precisamente la función trigonométrica que toma el inverso o la razón inversa a la razón definida por la función trigonométrica seno. Entonces, si seno es opuesto sobre hipotenusa, su función recíproca cosecante va a ser hipotenusa sobre opuesto. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Su función recíproca la vamos a definir como la secante de θ. Va a tener la razón inversa, hipotenusa sobre adyacente, y la función recíproca para la función trigonométrica tangente va a ser la cotangente, que va a tener el recíproco, la razón inversa a la razón opuesto sobre adyacente, que es la tangente, y la cotangente la vamos a definir como adyacente sobre cateto opuesto. Algo que vamos a aprender el día de hoy es identificar precisamente que estas razones trigonométricas dependen de las longitudes que tenga el triángulo rectángulo, pero muchas veces podemos conocer el ángulo. Este ángulo agudo lo podemos conocer. Ese ángulo puede ser θ, puede ser un ángulo de 30 grados, θ puede ser de 45 grados, θ puede ser de 60, ¿sí? Algunos de los ángulos que definimos anteriormente, que convertimos de grados a radianes, sería bueno que conociéramos una forma sencilla de calcular alguna de estas razones trigonométricas en estos ángulos. Lo que vamos a hacer es precisamente mirar las funciones trigonométricas de los ángulos notables, pero en este caso solamente vamos a considerar los ángulos de 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados, 90 grados, y así poder decir cuánto vale el seno de 0 grados, de 30 grados, 45 grados, y lo mismo el coseno. Lo que vamos a hacer
en este caso, para calcular de una forma sencilla los valores de las funciones trigonométricas en estos ángulos notables, es considerar la siguiente condición, que es fácil de aprender, fácil de comprender. Vamos a tomar de izquierda a derecha, en la fila del seno, los números del 0 hasta el 4. 0, 1, 2, 3, 4. Y para el coseno, en la fila del coseno, de derecha a izquierda, vamos a tomar la misma secuencia de números: 0, 1, 2, 3, 4. Ahora, lo que vamos a hacer a estas cantidades es tomarles raíz cuadrada a todos los números que tenemos, y dividirlos entre 2. Y después, precisamente, pues dividirlo entre 2. Estas condiciones también se pueden demostrar de forma geométrica, estos valores. En clase, pues en la hora siguiente de clase pueden compartir las otras formas que existen para sacar los valores de estos ángulos notables para las funciones trigonométricas coseno y coseno, tomando precisamente entonces esos números, sacándole raíz y dividiendo entre 2, vamos a encontrar los siguientes resultados. El seno de 0 grados va a ser raíz de 0 sobre 2. Raíz de 0 es 0, dividido 2 nos daría 0. Por tanto, de ahora en adelante el seno de 0 grados o de 0 radianes va a ser 0. El seno de 30 grados va a ser raíz de 1 entre 2. Entonces de ahora en adelante va a ser 1 medio. Seno de 45 va a ser raíz de 2 entre 2. No es necesario calcular la raíz, simplemente lo vamos a dejar indicado. Ese va a ser el seno de 45 de ahora en adelante. El seno de 60 va a ser raíz de 3 sobre 2, también la vamos a dejar así indicada. El seno de 90 grados sí lo podemos simplificar un poco, dado que raíz de 4 es 2, 2 dividido entre 2 nos daría 1. Entonces tenemos algunos de los valores para la función trigonométrica seno. Si nos preguntan el seno de 90 grados, su resultado va a ser 1. Para el coseno vamos a tener los mismos resultados, pero de derecha a izquierda. Coseno de 90 grados va a ser 0. Coseno de 60 grados va a ser raíz de 1 sobre 2, que va a ser 1 medio. Coseno de 45 grados va a ser raíz de 2 sobre 2. De 30 grados va a ser raíz de 3 sobre 2. Y coseno de 0 grados va a ser raíz de 4 entre 2, que nos da como resultado el número 1. De esta forma, pues es sencillo calcular los valores de las funciones trigonométricas en estos ángulos notables. También pues se puede verificar, haciendo un poco de geometría, se pueden calcular y definiendo algunos triángulos, rectángulos con unas condiciones específicas, también se pueden encontrar estos valores. Pero esta es una forma fácil de donde podemos calcular precisamente esos valores. Vamos a tener unas identidades trigonométricas que vamos a usar de ahora en adelante, dado que vamos a seguir trabajando con trigonometría. Vamos a tener unas identidades recíprocas. Precisamente de la definición vimos que la cosecante era la razón inversa del seno. Entonces la cosecante cumple la propiedad o se define como el 1 sobre seno. La secante era la razón inversa del coseno, la vamos a definir como 1 sobre coseno. Cotangente, la razón
inversa de la tangente, precisamente la identidad recíproca 1 sobre tangente de θ. La tangente y la cotangente además cumplen una condición, y es que la tangente se puede encontrar dividiendo el seno sobre el coseno, y como la cotangente es la identidad recíproca a la tangente, pues la cotangente la podemos encontrar a partir de la división del coseno sobre el seno. Esas van a ser entonces unas identidades fundamentales que vamos a utilizar de ahora en adelante para la parte de trigonometría. Voy a compartirles los ejercicios propuestos para el día de hoy, que tienen que ver precisamente con las razones trigonométricas, la trigonometría del triángulo, algunas propiedades de ángulos. Son 2 diapositivas, entonces inicialmente durante unos 5 minutos les comparto la primera lista de ejercicios, posteriormente les compartiré la lista siguiente. Muchas gracias por su asistencia, nos vemos la próxima semana en una nueva clase del programa Vamos para la Universidad.